Novela mágica El misterio de Belicena Vilca. Capítulo 3. Consideraba seriamente las advertencias de Belicena sobre los peligros involucrados en la búsqueda de su hijo. A la luz de su destrucción psíquica y posterior asesinato, estas advertencias adquirían una poderosa elocuencia que no estaba dispuesto a despreciar. Por lo tanto decidí actuar resuelta pero cautamente. Ya había conseguido toda la información policial posible sobre el caso y casi no albergaba dudas de que los misteriosos asesinos de Belicena fueron los inmortales Vera y Birsa. La totalidad de las evidencias del crimen así lo indicaban. Solo seres como ellos podrían haber ingresado en esa celda herméticamente cerrada y ejecutarla ritualmente. Y la más llamativa de esas pruebas la constituía la cuerda enjollada. Era evidente que el oro de España, de las medallas, procedía de Tarsis, de las antiguas minas de Tartesos, y que el cabello teñido con lechada de cal de la cuerda pertenecía a las infortunadas brayas tartesias, aquellas que fueron asesinadas por Vera y Birsa cuando salvaron la espada sabia y con cuya sangre los inmortales habían escrito la sentencia. El castigo para los que ofendan a Yah provendrá del jabalí. Indudablemente ellos consideraban cerrado un ciclo, cumplida una venganza milenaria. Tal vez creyesen una vez más exterminada a la casa de Tarsis. Para haber empleado esa significativa forma de ejecución, asesinar a la última braya con el cabello que ellos quitaron a una de las primeras brayas, macabro trofeo que ahora devolvían con diabólica lógica. Y qué misterio se ocultaba en los poderes de Vera y Birsa, en su increíble dominio del tiempo, porque del informe policial se desprendía claramente que aquel cabello no había sufrido el paso del tiempo. El cabello de la cuerda, en efecto, aún estaba vivo, como recién cortado de una cabeza humana, de una cabeza de raza blanca, cuando se lo trenzó para matar, y de ningún modo revelaba los 2200 años transcurridos desde entonces, donde, oh sí, el solo pensar esta pregunta me llenaba de inquietud, donde la habían guardado hasta ahora sin que envejeciese. Tal vez en el mismo infierno donde ellos habitaban y que Belicena Vilca denominaba Chan Sambalá. Sí, con toda probabilidad esa era la respuesta correcta. El cabello procedía de sus moradas malditas, donde el tiempo no transcurría y ellos tampoco envejecían. Ya había decidido enfrentar el peligro y debía ponerme en marcha cuanto antes. Pero primero quería aclarar definitivamente la cuestión de las leyendas de las joyas de oro, y para eso nadie podía serme de mayor utilidad que el profesor Ramírez. Me dirigiría, pues, a su presencia. Detuve el automóvil en la playa de la ciudad universitaria y me llegué hasta la Facultad de Antropología en busca del profesor Ramírez. Se encontraba muy ocupado efectuando una traducción, pero me atendió con cortesía. ¿Qué le trae nuevamente a verme, doctor Signágel? ¿Otro delirio quechua de sus pacientes?, se burló. No, profesor, esta vez se trata de lenguas no americanas. Hallé dentro de un viejo libro un papel con este dibujo. Mentí fríamente y quise consultarle sobre sus inscripciones. Le alargué el dibujo
que hiciera sobre la siniestra joya de oro. Relampaguearon los pequeños ojos grises y por un instante pareció que iba realmente a interesarse. Pero enseguida volvió a adoptar el aire lacónico que lo caracterizaba. Nada podía afectar al viejo erudito, admirado por las universidades de medio mundo. Es la más grotesca combinación lingüística que he visto. ¿Se trata de una broma, Signágel?, preguntó con desconfianza. No sé, así, tal cual la encontré, se lo traje, dije sin exagerar demasiado. Pues si no lo es, lo parece. Hebreo y celta, vamos, Arturo. O es una broma o se trata de algo muy, pero muy serio. Por lo pronto, la palabra HVHI es el famoso telegrammatón, nombre de Dios de 4 letras, de nefasto poder según los cabalistas, y que se lee más o menos Yahvé, siendo la H letra que pueden adoptar el sonido de la eta griega, es decir, semejante a la E castellana. En cuanto a HGIV, su traducción es Vinash, y significa inteligencia, pero no cualquier inteligencia, sino la inteligencia suprema, la inteligencia de Dios, justamente la inteligencia de Yahvé, Elohim. Para la cábala hebrea, Vinash es uno de los 10 sefirot o aspectos del Dios uno. Cuán familiares y llenas de sentido me resultaron entonces aquellas explicaciones del profesor, al situarlas inevitablemente en el marco de la carta de Belicena Vilca y su terrible muerte. Pero el profesor continuaba. La frase Ada Aes Side Draoi Mac HWCH es sin dudas celta, antiguo, o algunos de sus múltiples dialectos. La lengua celta evoluciona a partir del árbol indoeuropeo en 2 ramas, una continental, dio el galo, la otra insular. Se dividiría a su vez en 2 subramas. Primero, el goidélico o irlandés antiguo, madre del irlandés y del gaélico escocés, y segundo, el britónico, que dio el bretón, el galés y el córnico. Te diría que estas palabras pertenecen al irlandés antiguo, tal como aparece en las sagas El canto de Marcial o en los poemas de Bardo Taliesin, escritos en el siglo V. Es curioso, Marcin, en galés Mirdin, y deformado en lenguas germánicas Merlín, era druida, al igual que Taliesin. Y justamente en la frase que usted me ha traído se alude a los druidas. Draoi quiere decir druida en celta. La frase completa sería: victoria al divino druida, hijo del jabalí. Ada igual victoria. Aes Sidhe igual divino. Draoi igual druida. Mac igual hijo. St igual jabalí. Mi querido doctor Arturo Signágel, el profesor me miraba fijamente. ¿Qué sabe usted sobre los druidas? La pregunta no me tomó de sorpresa, pues yo mismo estaba pensando a gran velocidad en ello, desde el mismo momento en que el profesor completó su traducción. Sé muy poco, dije, que formaban una especie de casta sacerdotal entre los antiguos celtas, que practicaban la magia y la adivinación. Creo que estaban reputados como sabios y que a pesar de su origen pagano poseían una moral nada desdeñable. Todo cuanto sabía sobre los druidas o golem procedía de la carta de Belicena Vilca y mi opinión sobre ellos,
como es natural, no podía ser peor. Sin embargo, ignoraba el concepto que le merecía el profesor Ramírez y trataba de no comprometerme, condenándolos categóricamente. Pienso que desaparecieron con la conversión de los celtas al cristianismo, concluí inocentemente. El profesor sonreía burlón. Siéntese, Signágel, que vamos a charlar. Se levantó y luego de cerrar con llave la oficina, hurgó durante unos minutos en la nutrida biblioteca privada. Escogía libros aquí y allá, resoplando de satisfacción cuando encontraba alguno que se había resistido más de 30 segundos. Al final, tomando una carpeta colgante de un archivo, se acomodó en un sillón. «Vea, doctor», comenzó el profesor con tono grave, «le seré franco. Si hubiese sido otro el que me traía ese dibujo, sin dudas lo habría echado a patadas. Pero conociéndolo a usted, que es una persona seria, le confiaré en mi pensamiento, pues algo me dice que atrás de este ingenuo dibujo hay otra cosa». Sonreí ante la certera intuición del profesor. Para comenzar, recordemos que la mejor etimología parece ser druid, palabra que se descompone en dru, cosa en sí, o tal cosa, y vid, conocer, lo que vendría a dar conocer las cosas en sí. El druida sería entonces el que conoce las cosas profundamente, pero una acepción más antigua los llama el que conoce la verdad. No debe sorprenderse Arturo de saber poco de ellos, pues a pesar que el druidismo era una institución entre los celtas antiguos y muchos escritores clásicos los mencionaron, su origen y doctrina permanecen en el más oscuro misterio. Algunos de estos escritores que vienen a mi memoria son, para su ejemplo, Julio César, Posidonio, Cicerón, Diodoro Sículo, Estrabón, Plinio, Tácito, Luciano, Suetonio, Diógenes Laercio, Orígenes, etc. Ninguno arroja demasiada luz sobre ellos, y eso, a mi juicio, por tres razones. Primero, porque su enseñanza era oral. Segundo, porque su enseñanza era iniciática. Tercero y principal, porque los más interesados en ocultar todo cuanto concierne al druida fueron los mismos druidas. Con respecto a su apreciación de que constituían una especie de casta sacerdotal, le diré que aparentaban no ser ni lo uno ni lo otro. No formaban una casta, sino una orden, y no serían sacerdotes, puesto que no oficiaban públicamente los rituales de un culto, como correspondería para merecer ese calificativo. Sin embargo, el hecho de que no oficiaran un culto en público no significaba que no lo poseyeran y practicaran secretamente en la espesura de los bosques, cerca de las construcciones megalíticas milenarias que ellos adaptaban para tal fin. Sí, doctor Signágel, acierta usted en este punto. Los druidas eran sacerdotes y de la peor especie que se haya registrado en la historia de la humanidad. También cree usted que eran sabios y tendrían una moral nada desdeñable, pues sobre su sabiduría hay pocas dudas, ya que detentaron todos los aspectos del saber celta. En cambio,
Las opiniones son encontradas cuando se refieren a la moral del druida. Un general pederasta como Julio César, 100 al 44 antes de Jesucristo, los halló agradables e incluso envió al druida Viviciano a Roma como embajador, pero en el aspecto moral el futuro cónsul dejaba mucho que desear. En cambio, Estrabón, 60 antes de Jesucristo, célebre geógrafo griego, contemporáneo del anterior, menciona actos de tremenda crueldad que se oponen a nuestras costumbres y relata cómo los druidas realizaban augurios leyendo los profundos dolores de una víctima apuñalada por la espalda. También era afectos a los sacrificios humanos los que consumaban introduciendo a las víctimas en una enorme máscara de mimbre a la que luego prendían fuego. Los druidas consideraban un deber cubrir sus altares con la sangre de sus prisioneros y consultar a las deidades en las entrañas humanas, escribió Tácito. Continuó un buen rato el profesor, leyéndome citas de diversos autores griegos y latinos, unos enalteciendo tal o cual virtud, otros condenando de plano la maldad druídica. No se me escapaba que quienes condenaban a los druidas eran también paganos, por lo que grandes debían ser las aberraciones de estos capaces de impresionar a hombres familiarizados con todas las barbaries de sus respectivas épocas. La explicación lingüística que había ido a buscar de la erudición del profesor ya estaba satisfecha. Empero, aquel hombre se empeñaba en instruirme sobre los druidas, revelándome cuanto él sabía de los mismos, y yo no podría ser tan descortés como para negarme a escucharlo, aunque su charla repitiese temas ya sobradamente expuestos en la carta de Belicena Vilca. Después de todo, el comprobar que otros conocían parte de aquellas verdades solo podría infundirme seguridad y tranquilizarme sobre la salud mental de la difunta iniciada. Como ya le dije, prosiguió el profesor, no existen documentos de fuente celta que puedan consultarse, a no ser las sagas recopiladas por Darbois de Jubainville en el siglo XIX, muy ricas en elementos tradicionales de los celtas de Iwerddon o Irlanda. En ellas comprobamos el gran poder de los druidas al favorecer las sucesivas invasiones celtas, Fir, Vol o celtas de Bélgica, Fir Donan y Fir Galois o galos, escoceses o galeses, a Irlanda, habitada hasta ese entonces por los Fomore, seres gigantes, y los Tuatha de Danann, divinos hiperbóreos. En más de una ocasión los celtas derrotan a los gigantes Fomore, a quienes exterminan, y también acaban por expulsar a los Tuatha de Danann. A pesar de los poderes mágicos de estos, es que los druidas dominaban las fuerzas de la naturaleza, como si tuviesen la ayuda del mismo Satanás. Producían lluvias, tormentas eléctricas y nieblas, embravecían los mares o aquietaban, hacían aparecer bellas mujeres o monstruos espantosos por materialización, etc. En tiempos de invasión de los galeses, su jefe, el druida Amergin, realiza el siguiente ritual, poniendo el pie derecho en la tierra a conquistar. Recita:
Yo soy el viento que sopla sobre las aguas del mar. Yo soy la ola que rompe contra la roca. Yo soy el trueno del mar. Yo soy el ciervo y el toro de los 7 cuernos. Yo soy el buitre en la barranca. Yo soy la lágrima del sol. Yo soy la más bella de las flores. Yo soy el jabalí salvaje e intrépido. Yo soy el salmón en el lago. Yo soy el lago en la llanura. Yo soy la voz de la sabiduría. Yo soy la lanza que se empuña en la batalla. Yo soy el dios que exhala fuego en la cabeza. Y el druida Amergin pronuncia luego las siguientes 7 preguntas. ¿Quién ilumina la asamblea en la montaña? ¿Quién denuncia los días de la luna? ¿Quién señala el lugar donde se hundirá el sol? ¿Quién trae al toro de la casa de Tetra, el dios del mar, y lo aísla? ¿A quién sonríe el toro de Tetra? ¿Quién destruye las armas de piedra de colina en colina? ¿Quién hace todos estos prodigios sino el Fili? Invoca, pueblo del mar, invoca al druida para que pueda conjurar el hechizo para ti. Pues yo, el druida, que ordené las letras del alfabeto sagrado Ogam, yo que doy la paz a los combatientes, me aproximaré a la fuente de los duendes en busca del hombre dócil para que juntos podamos realizar los hechizos más terribles. Yo soy un viento del mar. He aquí, Arturo, el poder del verbo mágico de estos druidas, Fili igual a bardo. Las fuerzas desatadas con el poema panteístico precedente permiten ganar una posterior batalla contra los divinos Tuatha de Danann, quienes poseían carros voladores y rayos de la muerte, pero eran completamente impotentes frente a la magia negra de los druidas. El profesor explicaba vivamente entusiasmado, pero yo me había quedado pensando en el 8º verso de Amergin, donde dice: yo soy el jabalí salvaje e intrépido. No podía dejar de relacionarlo con la leyenda de la joya nefasta. Victoria al divino druida hijo del jabalí. Se lo hice notar al profesor. A eso iba Arturo. Los principales símbolos del druida eran 2, el jabalí y el trébol de 4 hojas que usaban bordando en su túnica blanca. Entre los celtas, el jabalí y la osa simbolizaban respectivamente el poder del druida y el del guerrero. Algunos eruditos como René Guénon pretendieron equiparar estos 2 símbolos de poder con las castas de los brahmanes y de los kshatriyas de la India, es decir, de los sacerdotes y guerreros, considerando el profundo significado que el jabalí y la osa tienen en la tradición indoaria. Pero esto es un error, pues los druidas jamás formaron una casta, ni hubo castas entre los celtas, y porque el sentido dado al jabalí, símbolo hiperbóreo, antiquísimo, por ellos estaba tenido con un materialismo que no posee ni remotamente en el Rig Veda, donde figura como la tercera de las 10 manifestaciones de Vishnu en el actual ciclo de vida o Manvantara. Es como si los druidas hubieran invertido el sentido del símbolo, dando al jabalí expresión del poder espiritual
primordial, propio de la función regia, una representación del poder temporal actualizado que es característico de la función sacerdotal. Sobre el antiguo y, hasta hoy, secreto misterio del jabalí y la osa, hay mucho para hablar, pero nos apartaríamos de nuestro tema. Volvamos mejor a las sagas recopiladas por Jubainville. Como es sabido, los druidas impusieron a los celtas el alfabeto Ogham de 20 signos, 15 consonantes y 5 vocales, llamado Bet Luis Nion, por sus 3 primeras letras, B, L, N. Pues bien, doctor Stignagel, el eminente mitólogo Robert Graves sostiene que el poema del druida Amergin ha sido deformado en las sucesivas transcripciones profanas con el fin de ocultar su sentido esotérico, pero que él mismo se halla originalmente relacionado no solo con el alfabeto sagrado Bet Luis Nion, sino con el calendario de árboles que empleaban también los druidas. Naturalmente, para que la canción de Amergin coincida con el alfabeto sagrado, es necesario transponer sus versos de esta forma. Dice el druida: la voz de Dios, letras de Ogham y árboles del mes. Yo soy el ciervo y el toro de 7 cuernos. B, Bet Abedul, 24, 12, 21. Yo soy el lago en la llanura. L, Luis Fresno, silvestre, 21, 1, 17, 2. Yo soy el viento en el mar. N, Nion Fresno, 18, 2, 17, 3. Yo soy la lágrima del sol. F, Fearn Aliso, 18, 3, 14, 4. Yo soy el buitre sobre el abismo. S, Sayin, sauce, 15, 4, 12, 5. Yo soy la más bella de las flores. H, Watt, espino, 13V, 9, 6. Yo soy el dios que exhala fuego en la cabeza. D, Duir, roble, 10, 6, 7, 7. Yo soy la lanza que se empuña el combate. T, Tien, acebo, 8, 7, 4, 8. Yo soy el salmón en el lago. C, Col, avellano, 5, 8, 1, 9. Yo soy la voz de la sabiduría. M, Muin, Vid, 2, 9, 29, 9. Yo soy el jabalí más cruel. G, Gort, hiedra, 30, 9, 27, 10. Yo soy el trueno del mar. NG, Getal, caña, 28, 10, 24, 11. Yo soy la ola del mar. R, Ruiz, Sauco, 25, 11, 22, 12. ¿Quién sino yo conoce los secretos del dolmen de piedra no labrada? 23 de diciembre.